Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a reseñar una película que causó mucho impacto a muchas personas. Vamos a aprovechar de que ya pasó bastante tiempo para verla con unos ojos más objetivos, dejando de lado todo este fanatismo y todas estas personas que defendieron a morir esta película. Vamos a hablar de Weapons, veamos algunas imágenes, les cuento de qué se trata esta película, que a estas alturas ya todo el mundo la ha visto, y qué tal me pareció. Cuando todos los alumnos de una clase, excepto uno, desaparecen misteriosamente a medianoche y exactamente todos a la misma hora, en una pequeña ciudad se empiezan a preguntar qué es lo que sucedió con estos niños y qué está detrás de la desaparición de estos niños. Esta es la sinopsis, esta es la trama en general de lo que sucede en esta película. Esta es la premisa con la que el director Sash Kreger capturó a muchísimas personas y nos introdujo en una película que aparentemente se ve muy novedosa, pero que ya veremos qué claves guarda este guión y este director con esta película. El tema de la desaparición de niños no es más que un catalizador inicial para toda la locura que se va a presentar y se va a desarrollar metódicamente en Weapons. El guionista y director Sash Kreger ya nos tenía acostumbrados y ya nos había mostrado cuál era su talento, y creo que en esta película se desenvuelve un poco más y se atreve a darnos mucho más terror, muchas más historias y con el mismo resultado que Barbarian. Por lo que armado con más confianza, con un sentido más estricto en las escalas, con muchísimo más presupuesto, el cineasta detrás de películas como Barbarian, que nos sorprendió en su momento, amplía su capacidad para mantener a las personas o al público en vilo en una historia bastante simple, de hecho, en una historia que ya hemos visto mil veces en el género del terror, pero que si cambiamos la configuración de cómo presentar esta historia, nos vamos dando cuenta cuál fue el resultado. Y no solo en una película que se centra en el terror salvaje, que se centra a veces en el terror paranormal, a veces en el terror grotesco y corporal, sino también como un resultado divertido de entretenimiento puro. Este director crea una experiencia diseñada para mantener a cualquier persona al borde del asiento, al vilo, hasta lo más posible que le permite la historia y llegar a un final bastante satisfactorio, a decir verdad, pero con un tono algo disparejo. La historia que comienza prácticamente después de la desaparición de todos estos niños, de todo este salón de niños, que deja completamente conmocionado a la pequeña ciudad urbana de Maybrook, es solo el inicio de una hecatombe que se va a presentar alrededor de una profesora preocupada por sus alumnos, preocupada por el clima que se está viviendo en esta ciudad, y el hecho de que todos los estudiantes desaparecidos fueran alumnos de Justin Gandhi, creo que es el punto de inflexión con el que la película va a empezar a mostrarnos todos estos puntos de vista y la va a mostrar a la profesora como la principal sospechosa. Esa idea es con la que la película va a empezar a hilar su entramado. Una profesora que no tiene ni idea de lo que está sucediendo o alguna pista de lo que está sucediendo. Casi que las pocas pistas que tenemos son dadas por el ritmo que se va presentando en la historia, más allá de, no sé, un rompecabezas o una seguidilla de huellas que tenga que seguir la profesora, no. Esta película no es el típico misterio de niños desaparecidos que van dejando huellas o el asesino va dejando alguna pista para poder seguirlo y atraparlo. Esta película deja todo eso de lado y nos presenta un misterio de desapariciones desde el punto de vista de diferentes personas. La culpabilidad de la profesora simplemente va a ser algo anecdótico para todo lo que nos va a presentar después, y casi que no es más que una elaborada cortina de humo para seguir ocultando la realidad del peligro. Todo esto se va a presentar como constantes cortinas de humo que vamos a ir quitando a medida que vamos viendo los puntos de vista diferentes. Y a medida que vamos aumentando la tensión, a medida que vamos alejándonos de este inicio que nos atrapa, nos vamos sumergiendo en una paranoia y en una película mucho más violenta de lo que al inicio pensaríamos que se podría convertir. En su momento creo que elogiaba a Barbarian por su estructura, por la manera en que el director crea los ritmos y mantiene este ritmo a lo largo de la película.
Barbarian veíamos un poco este destello de jugar con la estructura de tres actos para cambiar las perspectivas y las expectativas en el proceso. Creo que es lo que más elogiaba de Barbarian. Sigo insistiendo que Barbarian es muchísimo mejor película que Weapons, ya que Weapons se preocupa muchísimo más por el espectáculo, por entretenernos y por divertirnos. Barbarian se preocupa mucho más por crear un personaje interesante para el género del terror. Y creo que es aquí en donde vemos un poco el salto que dio el director de Barbarian a Weapons, una película que es muchísimo más palomitera, muchísimo más mediática, una película que es mucho más del entretenimiento puro, pero que está muy bien orquestada. Le permite al director Kreger crear muchísimas más perspectivas. Si bien en Barbarian creo que fueron tres perspectivas las que veíamos, con un flashback totalmente disruptivo. En esta película tenemos muchísimas más perspectivas, muchísimas más vidas, muchísimos más cuentos que contar. Y que aunque parezca saturar al final, creo que atan algunos cabos que posiblemente se hubiesen presentado. Lo que hace el director es aumentar la magnitud de lo que significa la desaparición de unos niños. Normalmente en las películas de terror siempre estamos viendo la perspectiva de, no sé, de un padre preocupado y de un policía que lo acompaña con métodos inútiles. En este caso, el director usa todas estas perspectivas para aumentar la magnitud y el impacto que tiene la desaparición de muchos niños en una localidad. Entonces, creo que esta ambición y la narrativa dividida que nos llevan diferentes capítulos hace que la película se sienta mucho más fresca, hace que se sienta ya innovadora la idea, pero si la vemos desde lejos, si la vemos comparando con otras películas, con otras historias, creo que es la misma historia de siempre contada desde un estilo totalmente diferente. Y ojo, no estoy diciendo que por ser la misma historia de siempre tenga que tener el mismo final o los mismos tropos de siempre. Creo que es una película que logra cambiar las suficientes cosas para que se sienta innovadora. No solo las perspectivas que hacen que la película se sienta diferente, sino que todas estas perspectivas, no solo la de Justine, la de Alex, la de Archer, el policía de barrio que creo que se llamaba Paul, el drogadicto que creo que es una de las secuencias o una de las partes que más me aburrieron, y el amable Marcus, que es la secuencia o el capítulo con el que pensaban vender esta película, pero creo que el final es lo que hace que esta película sea un cóctel de emociones. Al inicio de la película con este capítulo de la profesora parece ser una película paranormal, parece ser una película de sustos baratos, con uno que otro jumpscare, con uno que otro jugueteo en una cama, con uno que otro jugueteo de sombras. Luego vamos avanzando a una película más madura, con un thriller de investigación. Luego pasamos a un capítulo que es 100% violencia directa, con sangre, con todos estos rituales. Pasamos a otro capítulo que termina siendo un folk horror ahí medio mezclado con vudú y brujería. Y al final creo que todo esto se mezcla en una hecatombe de violencia, de diversión, de momentos incómodos, de personajes asquerosos y sobre todo pues de la típica lucha entre el bien y el mal que ya en el género del terror conocemos muy bien. Muchas veces los directores tratan de usar esta estructura de capítulos para contar diferentes puntos de vista de una misma cosa. Por dar un ejemplo, están Los ocho más odiados de Tarantino. Y creo que es un gran ejemplo del cómo hacer una película que se vaya hilando sola y que no se sienta tan forzada. Si bien esta película en algunos momentos cada uno de los capítulos se siente metidos a las malas, por ejemplo el del drogadicto, creo que nos pudimos haber ahorrado ese capítulo. Y aún así creo que la película resulta mucho más relevante por esta estructura, por el resultado final, más que por el trasfondo. Creo que es una película muy creativa que busca explorar muchísimas más formas técnicas de contar una historia, pero al final seguimos teniendo la misma historia de siempre. Otro de los puntos fundamentales
de esta película es la construcción de personajes. Si bien y han visto muchas películas del género del terror, pueden ver a Weapons como un grupo de personajes clichés en el cine y sobre todo en el cine estadounidense, el papá preocupado, la profesora abnegada, el policía que no sirve para nada, incluso el director que es como el polo a tierra de la comunidad. Todo esto son clichés que ya hemos visto mucho en el cine, pero lo que más importa en esta película es la construcción del villano y creo que en Weapons podemos encontrar un villano a la altura de lo que estamos constantemente buscando en las películas y es una bruja que se hace odiar, una bruja que tiene muchos matices, una bruja que tiene unas capas filosóficas bastante interesantes, una bruja que tiene un método demasiado creativo y creo que todos estos personajes clichés orbitan alrededor de este villano como si fueran fichas de un gran rompecabezas que al final pues no sé, creo que el final es una de las cosas que más van a odiar las personas porque es tan cómico, tan poco creativo y tan flácido que al final creo que la película no llega a sorprender tanto, sino más bien por estos personajes que crean y por el final que tienen estos personajes. Y creo que es una genialidad por parte del director poner estos personajes clichés del cine norteamericano y que se desenvuelvan de esa manera en una historia simple que va directo. Creo que aplica a todos los residentes de Mainbrook. Cada uno de ellos se mueve entre lo agradable y lo caótico que puede llegar a ser la pérdida de muchísimos estudiantes de una manera casi que a veces fascinante y a menudo histérica. Creo que la película es una montaña rusa de emociones, una montaña rusa de lo que está sucediendo en esta localidad. Sin embargo, y comparando con Barbarian, creo que en Barbarian los personajes eran muchísimo más honestos, no eran clichés, creo que eran mucho más humanos, uno lograba conectar con las decisiones que tomaban frente a los sucesos. Creo que se sentía mucho más este ambiente y los personajes mucho mejor creados. De pronto el villano flaquea un poco más. De pronto ese es el contraste que podemos hacer con Barbarian. Y sobre todo escribir personajes que no saben absolutamente nada de lo que está pasando, que están metidos en una extraña situación, que no saben qué les va a deparar. No hay un como este personaje típico de las películas de terror que explica como la mitología o explica el funcionamiento del mal. Aquí en estas dos películas no hay y eso es lo que hace que el género vaya avanzando mucho más. ¿Qué me gustó de esta película? Es que el director explica con plastilina, pero sin tantos excesos, el funcionamiento de su historia, el funcionamiento de su mitología. Para los más ansiosos puede que sea una historia que se va cocinando lentamente hasta llegar al tercer acto, pero al final creo que nos retribuye muy bien para los que estamos buscando cosas diferentes. Y creo que es una película que, si bien no trata totalmente de estúpidos a la audiencia, sí logra explicar con plastilina y logra hacerse entender muy bien, que es lo que muchas de las películas del género del terror a veces fracasan. Y es en hacerse entender de cómo funciona el mal o cómo funciona la brujería. Y prácticamente esta es la razón por la que se convirtió en un éxito en taquilla. Es una película de entretenimiento puro. Si bien es una película de entretenimiento vacío, creo que podemos admirar que esta película se atreve a romper los estándares y se atreve a darnos un producto de consumo masivo de una manera totalmente diferente. Creo que la película tiene un fallo y posiblemente se deba a los productores de este tipo de películas que necesitan rebajar este tipo de historias por lo crudas que pueden llegar a ser y necesitan meterle el humor estadounidense, el humor gringo que termina dañando todas las historias y rebajar un poquito este terror. Creo que en esta película sucedió. La película pudo haber sido un terror muchísimo más impactante, un terror que hubiese traumado a muchas personas,
pero que por culpa del alivio cómico de que ya nos tiene acostumbrados Hollywood, parece que el impacto que pudo haber tenido esta película se rebaja muchísimo más y Weapons pudo haber sido una película de más 18, pero obviamente para que venda en taquilla, para que muchas personas la vean, para que no sea censurada en muchos países, la rebajan con un poquito de alivio cómico y por eso esta película fue clasificada como R. El chiste final, las risas nerviosas en el cine no faltaron, las risas incómodas tampoco faltaron. El chiste final termina siendo lo más insípido de toda esta película. Los personajes caricaturescos como el drogadicto y todo lo que sucede alrededor de esto desinflan mucho la intención de la película. Y todo este terror cómico que vemos al final es lo que no le permite a Weapons ser una película gigantesca o una película que nos logre traumar a todo el mundo. Al final es una película de entretenimiento puro, tal vez sin un trasfondo profundo, sin un trasfondo relevante, porque al final la película uno queda con un mensaje vacío, uno no queda con nada con esta película al final. Más allá de la típica lucha entre el bien contra el mal y de todo esto que pues es lo más fácil de llevar al género del terror. Más allá de eso, uno termina de ver la película y no hay un mensaje profundo, no hay una filosofía, una esencia que nos conecte más allá del susto, más allá del entretenimiento y creo que esa es un gran detalle de esta película. Es una película que entretiene muchísimo, es una película que está diseñada para vender y para romperla en taquilla, pero más allá de eso pues no tenemos absolutamente nada más. ¿Me estás mirando? Al final, Weapons es considerada una de las mejores películas del año. No sé, ustedes déjenme en los comentarios si opinan lo mismo, si les gustó, si no les gustó, si les gustó este final algo cómico, si les gustó también los personajes, déjenme en los comentarios. Creo que es una película con mucho que rescatar. Para la industria del entretenimiento es o fue un caballo de Troya que abrió la taquilla con 100.000 millones, creo que fue, y al final creo que se metió dentro de las películas más taquilleras del año. Y sin embargo eso es lo que hace que la película tenga muchísimo más marketing, muchísimas más personas hablen de ello y muchísimas más personas vayan a verla. Entonces eso es lo bueno de este tipo de películas que atraen muchísimo público y posiblemente mucho más fanáticos del género del terror. Así que nada, vayan a verla. A estas alturas de la reseña yo creo que ya todo el mundo ya la ha visto. Ya está en todas las plataformas, así que disfrútenla. Díganme en los comentarios qué tal les pareció. Y nada, muchísimas gracias por apoyar este canal. No olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, que les guste la brujería, compártales este video, compártales este canal. Sé que les va a gustar mucho el contenido que ya hay acá. Sin más que decir, mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.